Bienvenidos al proyecto Bajo el Microtelescopio Bíblico. Es un placer estar con ustedes de nuevo. La semana pasada comenzamos nuestro tema, la oración. Hoy continuaremos con el tema bajo el título Jesús, el modelo excelente de la oración. Hablamos de la definición de la oración, una definición sencilla que enseñamos a nuestros niños. Cuando oramos, hablamos con Dios. Pero también consideramos que va más allá de una simple comunicación con Dios. La oración fomenta la intimidad con Dios. La oración activa el poder de Dios. Y también la oración nos ayuda en nuestra senda hacia la santidad. Hablamos de los orígenes de la oración y usamos la Biblia, obviamente, comenzando en el libro de Génesis, y expusimos varios ejemplos. Comenzando en Génesis, luego vimos a 1 Samuel, pasamos a Reyes, vimos al libro de los Salmos, y finalmente hablamos en el libro de Daniel. Analizamos los orígenes, los incidentes. ¿Por qué? Porque analizando los incidentes podemos encontrar muchas lecciones valiosas para nuestra vida de oración. Jesús, entonces, es el modelo excelente de la oración. Vamos a notar brevemente lo que Jesús nos dice que no debemos hacer. En el libro de Mateo, capítulo 6, el versículo 5, Jesús nos dice, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos oran en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Dice Jesús, de cierto os digo, ya tienen su recompensa. En otra ocasión, en Marcos capítulo 12, versículo 14, Jesús dice, a estos que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, dice él, ellos recibirán mayor condenación. También él les habló de las cosas que no debíamos hacer. En Lucas capítulo 18, verso 9, versículo 14. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo oraba consigo mismo, diciendo, Dios, te doy gracias que no soy como los otros y como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que tengo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba sus pechos diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que sea humillare será enaltecido. Ahora, Jesús nos dice algunas cosas, algunos consejos en cuanto a la oración. Debemos estar sujetos a la decisión divina. Dice la palabra, y él se apartó de ellos y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. También él aconseja que en nuestras oraciones debemos orar en privado, libre de jactancia. Y también debemos orar de acuerdo
al patrón que Él nos dejó. Nos dice en varios de sus evangelios: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora estamos hablando de Jesús, el modelo por excelencia, el modelo excelente. Sería bueno entonces dar un vistazo en nuestro mundo, lo que consideramos un modelo. En cuanto a modelo de vestidos, tenemos un señor muy famoso, reconocido en todo el mundo, Oscar de la Renta. Es un modelista de la ropa de vestir. Las damas conocen muchos de ellos. Sus modelos se diseñan con las mejores telas y lo más cerca de la perfección posible en cuanto a artístico se refiere, ya que van a ser reproducidos con su nombre. Las damas conocen otra vez que estos vestidos les pueden costar miles de dólares. Hay otra rama que podemos pensar en modelo. Menciona a mi hermana Cándida, que ha trabajado en tapicería por unos 40 años. Yo oía de ellas en su queja cuando los modelos que le daban no estaban correctos y ella tenía que corregir esos modelos para su trabajo de tapicería fuera bueno. Hay otra área que podemos pensar en modelos y es en algo costoso, las joyas, sortijas, como le podríamos llamar. Además de ser ministro del Evangelio, tenía otras profesiones y una de ellas fue la profesión de joyero. Trabajé desde el 1962 hasta el 1987. Comencé como aprendiz, como dicen en joyería, desde el banco, y cubrí todas las gamas de la joyería hasta ser, como decimos en nuestro ambiente, manager general. De suerte que entonces que conozco todo el proceso de... Y pensando en esto, creo que es muy cerca de, como en el campo de la alegoría, con Jesús como el modelo excelente. Las joyas se conciben primero en la mente del artista y él piensa en su mente la joya que piensa fabricar. Y luego, después que está en su mente, viene al dibujo. Luego el dibujo pasa a unos de los joyeros para hacer una muestra previa, pero esta muestra se hace en cera. Obviamente no es la realidad. Pero entonces de esta cera se hace un vaciado o casting, le podríamos llamar, que en un metal que tiene todas las características del oro, precisamente allí que se va a fabricar. Luego que se hace ese vaciado en el metal, va al banco otra vez los joyeros, le cortan los excesos que hay, le dan lija, lo que le llamamos en inglés clean and file. Y luego va a un pulidor y se hace su primer pulido, prepulido. Esa sortija se prepara, se pula para engastar las piedras preciosas, ya sea diamante, rubí, esmeralda, cualquiera que sea de ellas. Y luego que está montada, vuelve a darle el pulido final y entonces
Se toma esa sortija con mucho cuidado en una bandejita y se lleva a los líderes, al managers, a los líderes de producción, para que ellos den la aprobación. Entonces, después que esos encargados aprueban, ya entonces esta sortija, esta joya está lista para la producción y ser enviados a las tiendas, a los distribuidores, primero a los mayoristas y luego a los distribuidores. Bueno, otra vez pensando en Jesús, podemos ahora traerlo al campo de la realidad bíblica. El modelo de Dios, ¿dónde estuvo? En la mente de Dios. Encontramos en Génesis, allá al principio, el capítulo 2, dice así la palabra de Dios. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Dice, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Y aquí comienza la figura, el modelo de Jesús en la mente de Dios. Prometió esto, que iba a suceder así. Entonces, pero luego de Dios pensarlo, Él lo trae a la realidad. Y entonces da un vistazo más luego de cómo será ese dibujo, esa joya, cómo será ese modelo Jesús. Y encontramos en el Salmo 100, en el Salmo 1, versículo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no caerá, y todo lo que hace prosperará. Otro vestigio de esta figura Jesús. Dice, ¿por qué se amontinan las gentes y el pueblo piensa cosas malas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerpos. En Isaías encontramos otra figura, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, lo veremos más inatractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le subimos como azotado. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y él no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Así que este es el cuadro, el dibujo que Dios hace, y nos da una idea en las porciones que leímos anteriormente. Ahora viene el vaciado en cera, siguiendo nuestra analogía.
Podemos decir en la Biblia que Juan el Bautista fue el vaciado de cera. Leemos en la palabra de Dios. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth le dará un hijo. Llamará su nombre Juan, y él tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Dice también que él convertirá a muchos en Israel a Dios para que sirvan al Señor su Dios. Y él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Fíjese, algunos pensaban que Juan era el Mesías, pero en el capítulo 1 de Juan, versículo 20, dice que Juan confesó y no negó, sino que dijo, yo no soy el Cristo. ¿Por qué podemos decir que Juan era el modelo de cera en cuanto a Jesús? Jesús dijo que no había, refiriéndose a Juan el Bautista, que no había nacido otro de mujer más grande que Juan el Bautista. Ahora, después vamos a ver, después de la cera, siguiendo el ejemplo, viene el vaciado en el metal. Va a ser ahora la joya real. Así que el vaciado de Jesús, por decirlo así, lo encontramos en Lucas, el capítulo 1, versículo 35 al 38. Dice así la palabra de Dios. Respondiendo el ángel le dijo, hablando a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban la estéril, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Obviamente, en el resto del capítulo, en el resto del libro de Lucas, encontramos el nacimiento de Jesús. Nació en Belén y su nombre era Jesús, que significa Salvador. Bueno, Jesús creció y encontramos que a los 12 años está en el templo y sus padres dicen, bueno, ¿por qué no has hecho eso? Porque se habían ido y habían dejado a Jesús y pensaba que él estaba perdido. Volvieron entonces y entonces lo encontraron en el templo y le dice María, oye, ¿por qué nos has hecho esto? Jesús le respondió, ¿por qué me buscaban? En los negocios de mi padre me conviene estar. Y él crece y ahora pasa por muchas dificultades. Y la última es que él es crucificado. Y encontramos en Lucas el capítulo 23, que dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y los gobernadores se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si este es el Cristo, que descienda de la cruz. Dice también, habían otros malhechores con él. Y uno le decía, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo.
El otro le contesta, ni aún tú temas a Dios, entrando en la misma condenación. Nosotros a la verdad merecemos lo que hicieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. De manera que los sufrimientos del Señor fueron terribles, hasta la muerte de la cruz. Podemos pensar en la joya igualmente. Pasa a través de la cuchilla, los cortes, la lija, el pulir, hasta que llega a ser una joya. Jesús pasó por nosotros tremendamente. Bueno, Él pasó por la prueba. Podemos decir, fue pulido, se le montó las piedras preciosas necesarias como joya de valor al fin. Y entonces muere, resucita, y en la historia de los evangelios encontramos que Él se une con sus discípulos y en el tiempo indicado, es tomado al cielo. Los discípulos miran al cielo hasta que Jesús dice, llevado de ellos al cielo en las nubes, y ya. Y ellos volvieron a su lugar. Ahora, ¿qué pasó cuando el Señor subió al cielo? La palabra de Dios nos dice, encontramos en Filipenses, el capítulo 2, cuando Jesús se presenta a su Padre, o vamos a decir, como la joya, es presentado ante los jefes. Dice Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Él es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Entonces, fíjense que Jesús terminó su obra, subió al cielo y el Padre confirmó. O sea, Jesús pasó la prueba y por eso Dios lo hizo Rey y Señor. Ahora, Jesús, como joya de valor incomparable, está siendo presentada en el mundo y cualquiera que lo desee puede obtenerlo gratuitamente. Aquí en la tierra, después de Dios haber confirmado, aprobado el trabajo de Jesús, esta propagación comenzó, podemos decir oficialmente, en el día de Pentecostés. Los Hechos, el capítulo 2, tenemos la historia, versículo 37, dice, al oír esto, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, ¿qué haremos? Pedro le contestó, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos aquellos que el Señor llama. Bueno, felizmente nosotros, creyentes en Jesucristo, hemos aceptado ese regalo. Pero acuérdense que así como la joya, después que es aprobada, es para producción. Se van a hacer entonces miles de joyas. Entonces nosotros, Jesús nos ha hecho hijos de Dios.
Él le decía a los discípulos, llamaré hermano. Allí comenzó allí comenzó esta propagación. En ese día se convirtieron cerca de 3,000 personas y de ahí los discípulos comenzaron su trabajo a propagar el Evangelio de Jesucristo. Nosotros en el día de hoy, 2000 años y tanto, lo hemos aceptado. Pero es nuestra responsabilidad reproducir ese modelo en nosotros. Voy a anotar 2 características que sería importante en la reproducción de Jesucristo en nosotros en el área de la oración. Hay 2 características de nuestro modelo Jesucristo que podemos usar en la reproducción. A través del Evangelio encontramos que Jesús se apartaba a orar. Esto indicaba necesidad de Jesús, indicaba respeto también a su Padre y reconocimiento de la soberanía de su Padre. Indicaba también una constante comunión con su Padre para cumplir con su obra y con su voluntad. También sus oraciones estaban siempre sometidas a la soberanía de Dios. Un ejemplo clásico podemos encontrarlo cuando él oró en Getsemaní, muy cerca de ser crucificado. Dice, y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos fueron con él. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó como a un tiro de piedra de distancia, y puesto de rodillas, oraba intensamente diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí este vaso, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Fíjese, este tiempo de oración fue el más intenso en la historia de los 3 años de la vida de Jesús en su ministerio. Y era tan intenso que dice el relato que él sudaba, su sudor era como grandes gotas de sangre que hay a la tierra. Un dolor intenso. Pero en medio de ese dolor y esa prueba, él mantenía su postura de estar sujeto a la voluntad de Dios. Y este, obviamente, es un ejemplo precioso para nosotros. A veces decimos, cuando le pedimos a Dios algo, parece que Dios no nos contesta. Bueno, Dios es fiel. Y Dios siempre nos oye, por lo tanto, siempre contesta. Lo que sucede es que puede que no sea a nuestro gusto o a nuestros planes. Fíjese, hoy en día tenemos es una moda, es una actualidad, que cuando predicamos para atraer a la gente que se conviertan al Señor, le decimos, ven donde el Señor, que el Señor tiene planes preciosos para ti. Yo no sé si podemos probar eso a través del tono de todas las escrituras. Pero una cosa sí es que nosotros tenemos el privilegio de unirnos al plan del Señor. En Efesios la palabra nos dice que somos salvos por gracia, con un fin, para proclamar las verdades de Dios a través de Jesucristo. Dios tiene un plan y es mejor para nosotros unirnos a ese plan. De hecho, Dios nos ha llamado para cumplir su plan aquí en la tierra. Así es que podemos copiar esas 2 características del modelo. El modelo por excelencia Jesús.
sujeto a la soberanía de Dios. Orar confiando en Él y saber que nosotros, como creyentes, estamos en su voluntad porque Él nos ha hecho su hijo. Podemos concluir diciendo que en Juan encontramos que Dios dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un versículo que los cristianos todos sabemos de memoria. O sea, ahí encontramos el regalo de Dios. Dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. De manera que en ese regalo de Dios, ese modelo que Él nos ha dado, es el regalo que contiene la salvación, según Juan 3:16. Pero también en ese regalo encontramos la paternidad. Juan 1:12 dice: a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y también en ese regalo no solamente encontramos la paternidad de Dios, la paternidad divina, sino que tenemos un disfrute de vida. Dijo Él: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si todavía no has recibido ese regalo, yo te invito a recibirlo ahora para que tengas salvación, paternidad divina y para que puedas disfrutar tu vida. Si ya eres salvo, si ya has aceptado ese regalo, te invito a que disfrutes de una vida abundante a través de la oración, reproduciendo en ti el modelo que es Jesús. Amén. Que así sea. Y espero que estas consideraciones hayan sido para edificación de tu vida, sobre todo en tu vida de oración. Bendiciones.